on the date of his release. Free Nelson Mandela. Free, 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 free Nelson Mandela. Buenas noches. El gobierno racista surafricano, el gobierno de Pretoria, deshojaba estos últimos tiempos la margarita de liberación de Mandela sí, liberación de Mandela no. Se consideraba inminente la puesta en libertad del líder negro surafricano. Esa liberación, tras el discurso del viernes del presidente Leclerc, continúa siendo inminente. ¿Qué va a pasar a partir de las decisiones tomadas por Leclerc en torno a la normalización de la vida política en el país? ¿En qué condiciones se va a producir la libertad de Nelson Mandela si ha habido un pacto previo entre el líder negro de 71 años, de los cuales ha pasado 27 años en una prisión al sur de Sudáfrica? Todos estos son unos interrogantes a los cuales responde indirectamente el programa de hoy, porque en previsión de la puesta en libertad del líder negro, de Nelson Mandela, del Congreso Nacional Africano, habíamos enviado un equipo a trabajar sobre esta cuestión para indagar en qué situación se encontraría Mandela en el momento de salir en libertad después de 27 años. Esta es la Sudáfrica que se va a encontrar Mandela nada más salir de la cárcel. Ley de Registro de Población, número 30 de 1950. Clasificación de personas cuyos nombres están incluidos en el registro. Toda persona cuyo nombre esté incluido en el registro será clasificada por el director general como una persona blanca, mestiza o como negro. Además, cada persona mestiza o cada negro cuyo nombre haya sido incluido en el censo será clasificado también por la Dirección General de acuerdo con la etnia o grupo al que pertenezca. Diversas tribus pueblan el extraño y hermoso país de Sudáfrica. Los blancos, algo más de 5 millones, y la raza que forma las tribus dominantes, conocen y clasifican a los negros en diferentes tribus para no reconocer que son un pueblo, una nación de 26 millones de almas. Así, dice el hombre blanco, en Sudáfrica habitan zulus, choscas, xotos, swasis y bengas, de diferentes costumbres y enfrentados por seculares rencillas tribales. En este tren, donde hacinados vuelven a sus casas en los gigantescos poblados suburbiales, los guetos, lejos de la ciudad de los blancos, no se perciben esas rencillas. Los guetos negros, como Soweto,
Son gigantescas aglomeraciones de casas bajas y pobres, alineadas milimétricamente en calles paralelas, lo que visto desde cierta distancia les confiere el aspecto de gigantescos campos de concentración. Eso en las zonas más privilegiadas, pues otras áreas están formadas por grandes aglomeraciones de chabolas, como cualquier arrabal de una ciudad del tercer mundo. Soweto, Southwest Town, el poblado del sudoeste. Para el hombre blanco que le dio ese nombre, es solo un punto en el mapa al oeste de Johannesburgo. Ciudad sin nombre, ciudad sin ley. En Soweto no hay policía blanca, solo un cuartel de policía negra a la entrada del gueto, a la que apenas se ve por las calles. La policía blanca solo entra en Soweto con tanquetas armadas hasta los dientes para reprimir, para matar. Eso explica quizás la perfecta urbanización y la anchura de las calles de Soweto, que contrastan con las viviendas miserables de sus flancos. Son las 5 de la tarde. En el tren 4902 vuelven a casa rezando. Rezando y cantando, pues esa es su costumbre. Así es la tradición. Rezan y gritan por un país nuevo y necesario, para dejar de sentirse parias y huérfanos en su propio país. También gritan para derribar la alambrada, los miles de kilómetros de alambradas con los que el hombre blanco les ha cercado para conjurar el miedo. Porque las tribus del hombre blanco tienen miedo. Los blancos, con todo el poder económico, político y militar en sus manos, temen que el hombre negro salte las alambradas. Tienen miedo de que, aun a riesgo de sus vidas, las tribus negras acaben con el país de las alambradas y apartheid. El hombre blanco también reza, pero lo hace de otra manera. Es que los hombres blancos son de una tribu diferente. Porque si los negros, para el blanco, están divididos en tribus, el hombre negro sabe también que el hombre blanco no forma una tribu homogénea. Los hombres de la tez blanca se agrupan en dos tribus diferentes. Los afrikaners, de origen holandés, los primeros pobladores del país a mediados del siglo XVII, y los angloparlantes, tribu de origen inglés que llegaron al país decenios más tarde como representantes del Imperio Británico, para hacerse cargo de un país que arrebataron por la fuerza a la tribu afrikaner. Dos tribus distintas, pues los afrikaners son en general granjeros y los ingleses comerciantes o guerreros. Los primeros, en una gran mayoría, son de religión calvinista reformada, conservadores y racistas por convicción histórica. Los anglófonos, más liberales, son anglicanos de religión, comerciantes, burócratas y con una disposición hacia la nación negra distinta de la tribu africana. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las tribus blancas se enfrentan en dos crueles guerras. Las guerras de los Boer, palabra que significa granjero en lengua afrikaner, dialecto holandés del siglo XVII, y que aún conservan sin apenas evolución como idioma y lengua oficial del país. En el siglo XX se agruparon en partidos políticos, cuasi tribales y confesionales. Los afrikaners son mayoría aplastante en el Partido Nacional Racista Conservador y en el poder desde hace 48 años, desde que Sudáfrica existe como país independiente. Los anglófonos son mayoritarios en el Partido Demócrata, partido anti-apartheid, que predica la abolición de las leyes racistas y la instauración de la ley un hombre, un voto. Están a favor del voto de los negros. Esto, que parece una reunión de la Iglesia Dominical en una parroquia protestante, es en realidad un mitin del Partido Nacional, el más poderoso de las tribus blancas, y donde el presidente de la República, el señor de Klerk, está dando un mitin, entre proclamas chauvinistas, oraciones y buenos propósitos calvinistas. Mientras tanto,
Pese a las promesas que ofrecen en el interior de la capilla y sala de mítines, a menos de 100 metros, en la puerta del edificio, los negros más valientes y preparados reclaman su derecho 1000 veces desoído a saltar la alambrada, a opinar sobre el que también es su país, a votar a sus líderes, a los jefes de sus tribus. El aparato represivo del blanco sigue, no obstante, hasta la fecha, enseñando los dientes. Otras 2 tribus ocupan un lugar en el mare magnum de pueblos sudafricanos. Los mestizos, 3 millones de hombres, y los indios y asiáticos, cerca de 1 millón. Una reforma constitucional de 1984 les dio el derecho al voto, mas solo para formar 2 cámaras separadas de la principal, la Cámara de Representantes del Hombre Blanco, a la que se encuentran subordinadas las otras 2 por una mera cuestión numérica y legal. Estas 2 tribus, bajo el espejismo de una participación que no es tal, pues cualquier decisión puede ser vetada por los blancos, asisten, como convidados de piedra, al drama que se desarrolla ante sus ojos. El hombre blanco subyugando al hombre negro. Día a día, la situación se perpetúa. El alambre de espino sigue sin ser cortado. Muchos hombres olvidan su color y su angustia con alcohol o cerveza subvencionada a 40 pesetas los 2 litros. La beben solos o en grupos. Olvido subvencionado por el blanco. Beben en descampados o en parkings cerrados para borrachos. Beben por cuenta del Estado, por cuenta del hombre blanco. Hasta que en sus ojos ya no se lee la rebeldía. Ojos velados por la angustia y el olvido. Son hombres que están ya definitivamente atrapados detrás de la alambrada. ¿Por qué? Ley de Separación y Reserva de Bienes y Servicios, número 49 de 1953. Cualquier persona de un determinado grupo racial que utilice bienes, zonas o servicios públicos que hayan sido declarados de uso exclusivo de personas de raza blanca podrá ser castigado con una multa que no excederá las 30 libras o con el encarcelamiento por un periodo que no será superior a 3 meses. También podrá ser castigado con ambas penas a la vez. Según las leyes racistas de la República Sudafricana, promulgadas en los años 50, cada grupo racial reconocido por la Constitución vivirá separado de los otros grupos en todas sus actividades cotidianas, excepto las económicas, porque el capitalismo no perdona ni olvida las leyes del mercado. Y en este país extraño y surrealista, el capital ha encontrado masas de trabajadores a bajo precio, mano de obra barata. Así las cosas, el hombre negro, como premisa fundamental del apartheid, no solo vive segregado, separado del hombre blanco y los otros grupos, sino que también ocupa el peldaño más bajo en la escala social y productiva. Son los hombres negros quienes extraen el oro y los diamantes para el hombre blanco, que adornarán a las mujeres de las tribus blancas. Las mujeres negras adornan sus cabezas con el peso del trabajo. Pero es que en el país del absurdo y la crueldad, cualquier cosa es posible. En otros países, incluido el que vivimos, el que pisamos en estos momentos, nunca el pobre o el marginado vive y trabaja en los mismos barrios y oficios que el burgués o el rico. El surrealismo de la crueldad en la sociedad sudafricana supone que lo que en otros países existe de facto, pues la sociedad sudafricana no es ni mucho menos la única sociedad racista de la tierra, en Sudáfrica, en el país de las alambradas, todo se encuentra escrito en unas leyes que impiden cualquier forma de rebelión, so pena de arresto, prisión o incluso muerte. Es tal el peligro del apartheid que una ley hoy derogada
castigaba las relaciones sexuales entre un hombre negro y una mujer blanca en según qué circunstancias con la muerte, para el negro, por supuesto. Las relaciones entre un hombre blanco y una mujer negra, aunque igualmente prohibidas, daban lugar a penas inferiores. Racismo y machismo en franca armonía. El blanco tiene alambrada la propiedad. El hombre negro, la escuela, la iglesia, el gueto, su propia vida. El negro no puede dormir en la ciudad del blanco. No puede vivir en los elegantes barrios residenciales de los suburbios blancos de cualquier ciudad sudafricana. Pero durante el día trabaja o deambula sin rumbo, si está parado, al otro lado de la alambrada, al otro lado del gueto. Apartheid, separación, segregación, humillación. Este niño, al que su ama de cría negra lleva anudado a la espalda a la manera tradicional, es blanco y rubio, y muy probablemente africano. Las primeras percepciones del mundo que le rodea las verá desde la espalda o el regazo de una mujer negra. Sentirá el calor de su piel negra, y a buen seguro que las primeras palabras que intente pronunciar serán en lengua zulú o xhosa. Dentro de unos años, si nadie lo remedia, será, en el ocaso del siglo XX, un heredero del apartheid. Vivirá en un barrio para blancos, irá a una escuela de blancos, y de adulto construirá alambradas que le separarán. Le pondrán a salvo del contacto con las tribus a las que pertenece la primera mujer que le enseñó a decir cariño o mamá en lengua zulú. Está escrito en las leyes que vivirá separado del negro, porque en Sudáfrica todo está separado y clasificado. La separación física de las razas y el impedimento que el hombre negro tiene de acceder a muchas formas de propiedad le niegan el disfrute de su propio país, la libertad de elegir su forma de vida o de gobierno, y lo que es todavía más inhumano, el decidir por sí mismo el lugar donde vivir, amar o morir. Por todo esto y por mucho más, el hombre negro de la calle no habla a la cámara del hombre blanco, porque tiene miedo y desconfía de todo lo que provenga del otro lado de la alambrada. Ley de Registro de la Población, número 30 de 1950. Negro es aquel que es o está generalmente aceptado como miembro de cualquiera de las razas o tribus aborígenes de África. Nada puede extrañar, en cuanto que la propia Constitución niega la condición humana a 26 millones de hombres negros. Las leyes racistas no les conceden el estatus de persona en una legal e insultante omisión. El negro está condenado a vivir en el gueto, en la marginación económica, política y cultural, separado del país que el blanco ha construido a su medida. Abandonados a su propia suerte cultural, las tribus, tras la alambrada, saben desde niños que su educación será diferente e inferior a la del blanco. La escuela negra, escuela bantú, sin apenas medios y con una preparación del profesorado baja y deficiente, es obviamente de calidad inferior a la de los blancos. Pero es que la libertad del hombre blanco pasa hasta el día de hoy por la opresión y la ignorancia de los millones de hombres negros del país de las alambradas. La escuela, la Universidad del Blanco, con una enseñanza totalmente occidental y anglosajona, forma a los hombres que gobiernan un país tecnológicamente avanzado, que posee, aunque lo niegue, la bomba atómica, armamento sofisticado y la más alta tecnología aplicada tanto a la paz como a la guerra y la represión. En esta escuela secundaria de una pequeña ciudad del sur del país, solo hay niños blancos en un barrio de blancos y con iglesias blancas y sin alambradas. Pero no todos, entre profesores, alumnos y padres, son racistas. El tiempo, la fuerza de la historia y la razón están cambiando la mentalidad de muchos hombres y mujeres, sobre todo jóvenes.
Sí, creo que existe un gran cambio, especialmente ahora. Creo que se está cambiando a mejor. Hay colegios multirraciales y hay un movimiento de grupos negros. Estamos empezando a hacernos amigos. Mía está en franca recesión, con una inflación alta y una tasa creciente de paro, incluso entre los trabajadores blancos. Este hombre está pidiendo limosna en una calle de Johannesburgo con un cartel que asegura no encontrar trabajo y necesitar dinero para alimentar a su familia. Es blanco y va vestido con calzón corto, polainas y botas, al más puro estilo afrikáner, a la manera tradicional de las tribus del hombre blanco. Los negros, sorprendidos, se paran a mirar. Los blancos, en general, vuelven la cabeza avergonzados. No es un caso anecdótico. Empiezan a verse, bien es verdad que pocos, marginados blancos a causa del alcohol y la pobreza. Cosa impensable hace unos cuantos años. Pero lentamente, los viejos tópicos del apartheid, los signos teatrales más evidentes, van cayendo con el paso del tiempo. Algunas leyes racistas han sido derogadas, otras se mantienen. Tras 48 años de racismo legal, los principios del régimen se tambalean. Los más jóvenes están ahora preocupados y ocupados en otras cosas. Pero la enfermedad del apartheid aún sigue haciendo estragos en la mente de muchos blancos. El país de las alambradas posee uno de los índices más altos del mundo en enfermedades mentales. La depresión, la paranoia son males corrientes. Este hombre negro, con atuendo de brujo zulú, se pasea por las playas de una gran ciudad, Durban, conjurando al mar y los elementos, mientras jóvenes blancas toman el sol y escuchan en sus walkies los discos de moda. El brujo, entre los rascacielos, nos da la medida de las tensiones y contradicciones que mantienen cerca del punto de ebullición a las tribus que habitan el país de las alambradas. Los hombres negros, con sus líderes a la cabeza, han demostrado una paciencia, producto de la impotencia en buena medida, que junto con el miedo empiezan a perder. Desmond Tutu y Alan Boxer, líderes de la nación negra, hablan sin tapujos de una nueva Sudáfrica ante la mirada de los líderes blancos progresistas. As long as people are detained without trial, without charges, our protest will continue. As long as our children do not have the right to congregate in the schools and they are beaten up in their schoolyards by police, our protest will continue. As long as we are tear-gassed in our churches and in our classrooms and in our halls, the protest will continue. As long as there are unjust laws on the statute books of South Africa, our protest will continue. We want to say to Mr. de Klerk, we have already won. Mr. de Klerk, we have already won. Mr. de Klerk, if you know really what is good for you, join us. Join us. Join the people. Join us. Join us in the struggle for this new South Africa. Join us in this new South Africa. And I want you to do something to finish. Really, I told you I was not going to be long. I want us to stand, Cape Townians, South Africans, black, white, whatever, and hold hands and know that nothing can stop us. We are unstoppable because in front of us is God. We are unstoppable. We are unstoppable. Muchos blancos saben qué cosas deben cambiar para que el país siga existiendo
y la convivencia igualitaria entre blancos y negros sea todavía posible.